Imagínense que cuando ya volví a grabar otra vez, es que me metí a las salas y cuando me metí a las salas, pues era la entrega de notas personalizada, ¿no? Y me di cuenta que esto seguía grabando, entonces se grababa todo lo que les decía, entonces detuve el video porque pues la entrega de notas es independiente, ¿no? Es individual. Entonces me tocó volver a empezar a grabar para que sepan. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces ya una vez hemos socializado como tal las notas de cada uno de ustedes, vamos a, espérense, yo cierro todos estos correos que tengo por aquí abiertos para no confundirlos a ustedes cuando les comparta la pantalla. Entonces, ya que socializamos las notas, solamente me faltaron Felipe y Camila Alejandra. Entonces tendría que hablar con ellos la socialización la próxima clase o pues ya mirar qué hacemos con la socialización de notas de ellos. Pero entonces, lo que vamos a hacer nosotros en la clase de hoy es que vamos a tener una introducción o vamos a abarcar como tal el tema de las distribuciones de frecuencia. Ay, no, 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 no. Vamos a abarcar el tema de las medidas de dispersión. Esto que es como un complemento que necesitamos para terminar, bueno, para continuar con el análisis de las medidas estadísticas básicas. Sí, espérenme un segundito por aquí porque esas medidas estadísticas básicas que nosotros hemos hallado hasta este momento, acuérdense que cuando teníamos, voy a volver a retomar aquí la práctica 1, una tablita, recuerden que cuando hallamos el último punto de nuestra práctica 1, nos arrojaba esta tablita, ¿sí? Que nos arrojaba unas medidas y estas medidas que vemos aquí son como tal todas las medidas que tenemos que conocer en la estadística descriptiva, porque nos permiten conocer las propiedades numéricas o las propiedades estadísticas de un conjunto de datos. Entonces, hasta ahora hemos visto las de tendencia central, media, mediana, moda, las de posición, cuartiles, deciles, percentiles, ¿sí? Pero resulta que a nosotros no nos interesa solamente saber hacia qué dato tiende el conjunto de datos y cuál es el dato más representativo de ese conjunto de valores, sino que también nos interesa conocer qué tan dispersos están esos datos con respecto al promedio y qué tan dispersos están esos datos entre ellos mismos. Entonces, estas medidas de tendencia central, estas medidas de posición, vienen a verse complementadas por las medidas de dispersión, que esas medidas de dispersión las hallamos aquí. Sin saberlo, las hallamos en esta tablita que nos arrojó al final, que van a ser las siguientes y ya vamos a ver en qué consisten. Son, primero, la desviación estándar, pongámosla aquí de color verde, la varianza, el rango, por aquí el rango, ¿sí? Y hay una más que se llama el rango intercuartil, que no nos la muestra aquí, pero entonces ya la vamos a explicar nosotros. Pero por ahora tengamos en cuenta que son desviación estándar, varianza, rango y rango intercuartil. Esas son como tal las medidas de dispersión que vamos a abarcar. Dime, Juan Pablo, que levantaste la mano. Hola, profe, qué pena, es que tuve una llamada como de la parte de la facultad de Viviana. Ah, No sé sí. si, no sé si te contó, entonces pues ¿Qué, por eso me salí, profe. qué me Pero contó? pues ya. ¿Qué? O No, no sea me que llegó. ella dijo que te iba a decir como que me iba a sacar como la reunión, 10 minutos. Ah, Entonces pues no. ya, Ah, no, pero bueno, igual ya. Ah, no, bueno, claro, igual profe. ya pasó. Ya pasó y no te perdiste de mucho porque acabo de terminar la entrega de notas. Entonces, les estaba diciendo que en Ah, la listo, dale, clase de profe. hoy, listo, lo que vamos a ver son las medidas de dispersión, que son las que no nos interesa solamente conocer cuál es la tendencia central, cuál es la medida de posición, cuáles son las medidas de posición, si el dato se ubica al principio, al final, en el medio. No nos interesa conocer solamente hacia qué dato tienden los datos, hacia qué valor tienden a tomar, sino qué tan dispersos están los datos entre ellos mismos y con respecto a la media. ¿Sí? Eso es lo que básicamente les había dicho. Y entonces esas medidas son la desviación estándar, la varianza y el rango. Y otra que se llama el rango intercuartil, que aquí como tal no nos figura en esta tabla. Entonces, estas medidas que ustedes ven acá al final del semestre, ya las vamos a haber conocido todas. ¿Por qué? Porque pues estas son las medidas básicas de la estadística descriptiva. Porque recuerden que cuando le pedíamos que nos hallara esto, decíamos datos, análisis de datos y seleccionábamos estadística descriptiva y nos arrojaba esto. Entonces, estas son las medidas básicas de la estadística descriptiva y el objetivo de este curso es básicamente entenderlas todas y saber qué significan, aprenderlas a hallar, todo el tema.
Entonces, eso es lo que vamos a ver como tal en nuestra clase de hoy. ¿Listo? Entonces, denme un segundito. Yo llego a las diapositivas. Yo llego al punto que vamos a abordar, las medidas de posición relativa. Miren, ya esto ya lo tenemos visto. Listo, perfecto. Entonces, aquí arrancamos como tal con las medidas de dispersión. Ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, espérenme que yo donde tendré, espérenme que yo donde tengo, lo tengo acá. Tengo aquí para conectar mi tablet, por si acaso se me ocurre explicarles algo con dibujos. Bueno, entonces, estas medidas de dispersión vienen a complementar como tal las de tendencia central y las de posición. Entonces, ya cuando las empecemos a abordar, ustedes van a decir como si realmente son un complemento para todo lo que hemos estudiado hasta este momento. ¿Qué nos van a indicar estas medidas de dispersión? El grado, bueno, cuando hablamos de dispersión, hablamos también de variación. Entonces, siempre que hay medidas de dispersión, asociémoslo a que nos van a arrojar información acerca de qué tanta variabilidad existe entre los datos. O sea, qué tan dispersos están los datos, qué tan diferentes son. Ya conocimos con la tendencia central hacia dónde tienden, hacia qué valor tienden a convergir. Pero con las de dispersión vamos a conocer qué tan dispersos están. O sea, si bien tienden a convergir hacia un valor, no todos tienen el mismo valor. Hay unos que si la media, por ejemplo, es 25, hay unos que tomarán un valor, por ejemplo, de 20, de 21, de 29. ¿Sí? Entonces, como todos son diferentes, existe un grado de variabilidad entre ellos. Que tienden a un valor promedio es una cosa, pero todos tienden a ser diferentes. Y las medidas de dispersión nos van a mostrar qué tanta diferencia realmente existe. Entonces, mientras más similares sean los datos de un conjunto de datos, pues menor va a ser la variabilidad que encontremos entre ellos. Pero si los datos son muy diferentes entre ellos, pues esta variabilidad va a ser mucho mayor y las medidas de dispersión nos van a tomar valores pues mucho pues mayores, ¿sí? Entonces, como les venía diciendo, las principales medidas de dispersión son el rango intercuartil y la desviación estándar. Ahora, hace 2 minutos les dije que también la varianza, pero resulta que la varianza como tal, listo, los libros de estadística la consideran como una medida de dispersión, la varianza, pero la varianza como tal no es interpretable. Ya vamos a darnos cuenta por qué no es interpretable. Y la varianza es solamente un puente o un paso que tenemos que dar para llegar como tal a la desviación estándar. ¿Sí? O sea, la varianza es como un medio para llegar a un fin, que es la desviación estándar, y ya van a darse cuenta por qué. ¿Listo? Entonces, empezando con la primera, la más sencilla, la más básica, que viene siendo el rango. Y en cuanto es la más sencilla y es la más básica, también es la que menos sirve, la que menos información valiosa reporta, pero sin embargo es una medida que alguna información nos tiene que aportar, ¿sí? Entonces, decimos, es la medida, el rango, 2 puntos. Es la medida de dispersión de los datos más sencilla y corresponde, o sea, ¿cómo hacemos para hallar un rango? Simplemente lo que tenemos que hacer es restar o hallar la diferencia, que es lo mismo, entre el dato mayor y el dato menor de la muestra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo por aquí pongo esto lo conecto por acá. Entonces, si yo tengo que en mi conjunto de datos existen estos valores, existen valores como estos. Entonces, tengo digamos con el ejemplo básico, que es como el que nos sirve para todo. Entonces, tengamos aquí un ejemplo sencillito que viene siendo la edad, ¿sí? Entonces, la edad del grupo 1 y la edad del grupo 2. Edad del grupo 2. Entonces, en el grupo 1, yo tengo el estudiante que tiene la menor edad, tiene 20 años y el mayor tiene 25. ¿Sí? Entonces, el dato mínimo y este es el dato máximo. Ahora, en el grupo 2, yo tengo un estudiante que tiene 18 años y tengo un estudiante que tiene 35. Entonces, digamos que el grupo 1 son los estudiantes del grupo del día. Y el grupo 2 son los estudiantes del grupo de la noche. ¿Sí? Entonces, ¿cuál vendría a ser el rango en el grupo, en
en el grupo del día diurno, en el grupo diurno, mejor dicho. Entonces, dato máximo, que es 25, menos dato mínimo, que es 20. Entonces, aquí el rango, en esta primera oportunidad, el rango sería 25 menos 20. Y si yo resto esto, esto me da 5. Entonces, ¿yo qué podría decir? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia que separa el dato máximo del dato mínimo? ¿Cuántos datos hay entre el dato máximo y el dato mínimo? Hay solamente 5, ¿sí? Hay solamente 5 años. Entonces yo podría pensar que como tal, la variabilidad que hay en el grupo 1, pues no es tanta. ¿Por qué? Porque el que más años tiene 25 y el que menos tiene 20. O sea, entre ellos dos hay una distancia como mucho de 5 años. Entonces digo, aquí no están tan dispersos las edades de mis estudiantes. En cambio, si yo vengo a hallar, por ejemplo, el rango del grupo 2, entonces yo tendría que restar 35 menos 18. Y esto me daría 17. Esto me daría 17. Entonces, ¿yo qué puedo pensar? De pronto, tal vez en el grupo de la noche, aunque no pasa en esta oportunidad, o bueno, no sé cuántos años tengan ustedes, en el grupo de la noche hay personas hay mayor variabilidad en cuanto a las edades. ¿Por qué? Porque en este grupo de la noche hay personas que ya tienen como tal un trabajo, que trabajan, que tienen otras carreras profesionales, que tienen técnicos, y decidieron hacer el pregrado, terminar un estudio profesional que tenían. Entonces ya tienen trabajo, ya tienen como otros proyectos en su vida profesional, pero vinieron aquí ya un poco pues ya alejados de la edad promedio de los estudiantes, por ejemplo, de cuarto, quinto semestre, por decirlo de alguna manera. Entonces podemos decir, sí, exactamente, en el grupo de la noche hay mayor variabilidad porque las condiciones de los estudiantes son diferentes. Entonces hay personas que ya son mayores, pero que vienen a la universidad a terminar un estudio que iniciaron mucho antes. No, ya lo voy a terminar ya que tengo tiempo o ya que existe la posibilidad. Entonces, aquí en este grupo de la noche se presentaría esta situación. Entonces, ¿qué podemos decir? Ok, entonces en este grupo de la noche hay una mayor variabilidad. Los estudiantes son más diferentes entre ellos, ¿sí? Debido a las condiciones personales de cada uno. Entonces, el que más años tiene 35 y el que menos tiene 18. Entonces, ¿cuál es la cantidad de años que separa al mayor del menor? 17 años. Entonces, muy posiblemente esta persona de 35 años vea a los de 18 muy alejados de sí mismo. ¿Por qué? Pues porque se llevan 17 años entre ellos dos. Entonces, aquí en este segundo grupo, como primera aproximación a las medidas de dispersión, podríamos decir como, uy, sí, efectivamente, hay una mayor variabilidad, hay mayores diferencias en los datos en el grupo número 2. Eso me está reportando la medida que es el rango, ¿sí? Ahora, decimos aquí, este rango también se conoce como recorrido. Pues, ¿por qué se conoce como recorrido? Porque es como ir del menor al mayor y del mayor al menor. Entonces, es pasar por cada uno de los datos y mirar cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Entonces, por eso se llama también recorrido. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con este rango? Este rango tiene un problema muy grave y es que es muy sensible a datos extremos. ¿Sí? Entonces, yo podría pensar en otra situación. Espérense por acá. ¿Cómo hago para quitar esto? Es que esto es Zoom, de verdad me fastidia mucho cuando no me deja quitar esto allá. Pongámoslo por aquí. Bueno, entonces, digamos que tenemos la siguiente situación. Entonces, seguimos con el ejemplo de las edades para continuar. Entonces, grupo 1, y aquí lo que pasa con el grupo 2. Grupo 2, listo. Entonces, resulta que en este grupo 1, yo tenía un conjunto de estudiantes que efectivamente el rango me daba que eran 5 años. 5 años. Y la media, vamos a suponer que la media, o sea, X barra, nos daba que eran 22 años. 22 años. ¿Listo? Y ya sabíamos que el dato mínimo, entonces ponemos aquí mínimo era 20 y que el máximo era 25. Entonces ya tenemos como estas medias aquí, 25. Y en el grupo 2, entonces tenemos que el rango es de 17. Digamos, supongamos que la media es de 29, ¿sí?
que el dato mínimo era de 18 años y el dato máximo era de 35 años. Hoy están gritando por allá en la calle. Groserías. Bueno, entonces, teníamos que el dato máximo era 35. Pero, ¿qué pasaría si en este grupo, bueno, empecemos primero en esta situación, ¿qué pasaría si en este grupo 1 llegara, por ejemplo, una persona que tuviera, o sea, una observación específica, recuerden, una persona cuya edad fuera, por ejemplo, 52 años, ¿sí? Entonces, una sola persona con 52 años, ¿qué hace que pase con este promedio? ¿Qué hace que pase con este rango? Entonces, ya no sería 22 menos 5, perdón, ya no sería 25 menos 20, sino que el rango, ¿cuál sería ahora? ¿Cuál sería? 52 menos 20. Ajá. Y eso entonces nos daría 38, 28. 30. 32. Uy, ¿cómo así? No, esperen. 52 menos 20. Ah, 32. 38. 32. Sí, tienen razón. 32. 32, es Me que hicieron 38. dudar. Sí, exactamente, 32. Entonces, con una sola persona que llegara a tener 52 años, con una sola personita, con esta sola, este rango se me infla, ¿sí? Porque ya ingreso un nuevo dato a la muestra. Entonces, en eso consiste que el rango sea muy sensible a datos extremos. Entonces, ocurriría lo mismo si efectivamente tuviera mis estudiantes, pero ya no se introdujera una persona de 52 años, sino una persona de 8 años. Entonces, ya cambiaría. Entonces, ¿cuál sería el rango? Si el máximo tiene 25 y el mínimo tiene 8. Entonces, 25 menos 8 nos da 17. Es así fácil. Nos da 17. Entonces, nuevamente se vuelve muy amplio el rango porque empieza a ser sensible a los datos extremos. Justamente, ¿quiénes son los datos extremos? O son muy pequeños o son con respecto al promedio, o son superiores con respecto al promedio. Y ustedes ya podrán ir intuyendo que esos datos atípicos como tal, en qué parte del histograma se van a ubicar. En esta parte de acá. Cuando son menores, en esta partecita, y cuando son mayores, en esta parte. ¿Y están alejados de quién? De la tendencia de los datos, de lo que viene siendo la mayoría de los datos. Entonces, eso como tal son los datos extremos. También se conocen como datos atípicos, ¿sí? Porque atípicos. Uno dice que eso es algo típico de esa región. Uno dice, es algo que pasa mucho, ¿sí? Entonces, algo que es atípico es algo que casi no se presenta, es raro que ocurra. Entonces, esos datos extremos podríamos catalogarlos también como datos raros, como datos atípicos, como poco comunes, poco frecuentes. Ser poco frecuentes se ubican en las colas del histograma a la izquierda o a la derecha, dependiendo si son mayores o menores que la media. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa también? Una propiedad que tiene la media. Recuerden que la media también dijimos que al tener en cuenta cada valor también era muy sensible a los datos extremos, a los datos atípicos. Entonces, evidentemente, si tengo la situación hasta aquí, si tengo la situación, pongámosle verde. Si tengo mi situación hasta acá, ¿qué se me hizo? Hasta aquí tenemos la situación, ok. Listo. Rango 5, media 22 años, dato mínimo 20, dato máximo 25. Pero si ingresa esta persona con 52 años, la primera consecuencia es que el rango crece y también la media va a crecer, porque este dato de 52 es mayor que la mayoría de ellos, entonces va a venir a inflarme ese promedio. Entonces, si yo no conociera, entonces supongamos que tengo estos datos, supongamos que los datos de la clase son, tengo un estudiante que tiene 20, otro que tiene 21, uno que tiene 22, uno que tiene 25 y uno que tiene 22 otra vez, ¿sí? ¿Cuál sería la media de este conjunto de datos? Vamos a suponer que este es el grupo 1, vamos a suponer, ¿listo? ¿Cuál vendría siendo la media? Entonces sería 20 más 21 más 22 más 25 más 22, ¿listo? Dividido 1, 2, 3, 4, 5. Dividido 5. 110 dividido 5. Perdón. 110 dividido 5. Uy, ¿qué cálculo? Nos da 22, justo la medida que yo puse acá. Entonces, nos daría 22, la media, ¿sí? Muy bien. Pero entonces, ¿qué pasaría si introdujéramos a esta persona de 52 años? Entonces yo diría, ok, entonces ya vendrían siendo 52 más
20 más 21 más 22 más 25 más 22. Entonces sería 110 más 52. 52 dividido, ¿cuántos fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido 6. Nos daría 27, la media, si introducimos a la persona de 52 años. Entonces, ¿qué pasa? Ese 27 ya habíamos visto que no es representativo de ninguno de los estudiantes del grupo 1. ¿Por qué? Porque hay uno que tiene 52 y los demás tienen entre 20 o 22 años. Entonces, este 27 no es una media representativa del conjunto de datos. Si yo me quedo sin conocer y sin evaluar las medidas de dispersión, yo puedo quedarme con esta media y puedo estar totalmente equivocada. Puedo quedarme siendo una ignorante con respecto a lo que realmente pasa en el conjunto de datos. ¿Por qué? Porque yo simplemente me dediqué a sacar un promedio y listo, me desentendí de esto. Y resulta que en ese grupo los estudiantes no tienen en promedio 27 años, son casi todos chiquitos y llegó uno grande que me infló la media, ¿sí? Entonces, si llegara, por ejemplo, bueno, ahorita les hago ese ejemplo. Entonces, este 27 no es representativo de ellos. ¿Y qué pasó? Pues simplemente este dato típico me infló tanto el rango como el promedio. Entonces, en eso radica que el rango sea sensible a los datos extremos, ¿sí? Ahora, puede pasar que en este grupo 2 la media sea 29 años, pero porque efectivamente no casi todos tienen 18, 20, 25, sino porque hay uno que tiene 35, otro que tiene 32, otro que tiene 31. O sea, las frecuencias de edades dispersas son frecuentes, valga la redundancia, son repetitivas. Entonces, estaremos hablando de que hay datos similares de 35, 34, 18, 20. Entonces, todos son diferentes y se presentan en las mismas frecuencias. Entonces, no estaría ocurriendo que este viene a distorsionar, este 52 viene a distorsionar como tal un conjunto de valores similares, sino que son todos diferentes. ¿Quién tiene la mano arriba? Espérense que es que yo no veo. Listo. Entonces Juan Pablo y luego Valentina. Cuéntenme la duda que tengan. Juan Pablo y luego Valentina. Juan Pablo. Profe, es que creo que no la había bajado desde la vez pasada. Se me Ok. olvidó bajarla. Ok. Sí, señora. Entonces, listo. No, pero todo bien. Ok. Y Valentina. Sí, profe, es que tengo una dudita, no sé si no entendí bien, pero bueno. Si en esos datos hubieron 27, ¿sí sería una muestra representativa o tampoco? Una media representativa, yo te diría que tampoco, porque solamente habría una persona con 27 años, mientras que la mayoría son de 20, 21, 52. Entonces, esa media se supone que representa a la mayoría. Y si hubiera una persona con 27 años está representando solamente a una persona, no a todos. Ok, listo, profe. Gracias. Entonces, miren que esa pregunta que me hace Valentina nos lleva a pensar como, uy, efectivamente, no basta la media, porque puedo quedar yo ingenuo pensando que efectivamente la media es 27 años y me quedo así, sí, súper feliz. Pero cuando yo voy, miro, uy, pilas, porque es que aquí entró esta persona que me distorsionó todo. Entonces uno empieza a mirar ya como con más lupa y empieza a ser mucho más cuidadoso en las conclusiones que saca de los análisis que hace de los datos, ¿sí? Entonces aquí teníamos un ejemplo pues chiquito, ¿sí? Que nos sirve para la siguiente medida, que dice que queremos conocer si existe uniformidad en el tiempo que toman 13 personas para dar 6 vueltas a un velódromo. Entonces, aquí tenemos un grupo de personas específico dando la vuelta en bicicleta o lo que sea a un velódromo. Entonces, intencionalmente las organicé del menor hasta el mayor. Entonces, hay personas hay atletas o hay deportistas que se demoran 10 minutos dando la vuelta, otros que se demoran 21, otros que se demoran 22, otros 40, otros 48. Entonces, si dijéramos que queremos hallar el rango de este conjunto de datos, pues simplemente tendríamos que restar los 48 minutos que se demora Agustín dando las 6 vueltas al velódromo, menos los 10 minutos que se demora Irati, que es muy veloz, porque se demora 10 minutos nomás. O sea, uno casi que 50 minutos y otra lo hacen 10. Entonces, si lo restamos, si le damos el rango común y corriente, nos da 48. ¿Qué podríamos pensar? Que en este dato, en este conjunto de deportistas, tenemos personas con diferentes rendimientos, ¿sí?
Porque ¿qué tanto es el valor, qué tantos minutos separan al que menos se demora del que más se demora? 38 minutos. Entonces, uy, sí, efectivamente son bien diferentes, ¿no? Y entre otras cosas, un rango pequeño podría ser, por ejemplo, una diferencia de 5 minutos. Entonces, si la distancia o si la diferencia que existe entre el que más se demora y el que menos se demora fuera 5 minutos, yo digo, ah, no, sí, casi todos se demoran lo mismo. 5 minuticos, pues, que espere 5 minuticos, no pasa nada. Pero 38 minutos, eso ya es demasiado, ¿sí? Ahora, con lupa, si entramos a mirar con lupa y nos ponemos a mirar lo siguiente, decimos como no, pero es que ven, pilas con esto. Resulta que aquí estos señores, por ejemplo, aquí al final, José María y Agustín tienen valores, por ejemplo, de 40 y de 48, ¿sí? Y por aquí Irati tiene un valor de 10. Aquí es muy fácil ver esto, porque son 13 personas, Entonces yo miro 13 personas y puedo evaluar muy sencillamente los datos y los valores que están tomando esos datos. Pues imagínense en un conjunto de 1000 observaciones, no es nada fácil para mí ver esto, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Yo aquí los puedo ver y sé que Irati se demora 10 y estas dos personas 40 y 48. Pero si yo miro en general los demás, porque son poquitos, lo puedo ver, los miro en general, yo digo, no, ten cuidado porque estos 3 datos me están llevando a concluir cosas erróneas. Yo no puedo juzgar lo que pasa en un grupo de 13 personas por lo que pasa con 3 porque estas 3 personas están alejadas de lo que por lo general se está presentando. ¿Qué es lo que por lo general se está presentando? Que los deportistas se demoran entre 20 minutos y 26 minutos. Ya está aquí organizado de manera mayor para que pues, se facilite la interpretación. Entonces, si yo me quedo con la ilusión, con la interpretación errónea de que el rango es 38 minutos, yo voy a concluir para estas 10 personas algo que solamente está siendo válida realmente para 3 del conjunto, porque tanto Irati como estos dos son diferentes a todos, son muy distintos, ¿sí? Entonces yo digo, ay, tengo que tener cuidado, no simplemente me basta conocer las medidas de posición y tendencia central, tengo que mirar realmente qué tan dispersos son, qué tan diferentes son esos datos para poder concluir correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar o para solucionar este problema de la sensibilidad a los datos atípicos del rango, surge una solución que se conoce como el rango intercuartil, ¿sí? Y cuando hablamos de rango intercuartil, pues estamos involucrando la palabra cuartil, ¿sí? Y esta palabra cuartil, pues quiere decir que vamos a empezar a hallar, a trabajar con las distancias que existen entre los cuartiles, porque intercuartil es entre cuartil, ¿sí? Bueno, ahí para de explicar por qué es intercuartil. Entonces, se emplea cuando en las muestras existen datos atípicos, o sea, es como tal una alternativa al problema de la sensibilidad del rango ante la presencia de datos atípicos. ¿Y cuál es la característica de este rango intercuartil? Que el rango intercuartil nos va a mostrar la magnitud de la dispersión, o sea, nos va a mostrar qué tan dispersos están los datos, solamente, bueno, qué tan dispersas están el 50% de las observaciones, ¿sí? Entonces, el rango intercuartil equivale a la distancia entre el tercer y primer cuartil. ¿Y por qué decimos que nos va a mostrar la magnitud de la dispersión del 50% de las observaciones? Y fíjense en esto, y piénselo y cada uno me va a mandar un mensaje privado en el chat. ¿Listo? Porque si me manda público le pongo su 0 bien grande. ¿Listo? Y se pierde la oportunidad a los demás de que participen, y él también porque le pongo 0. Entonces piensen en lo siguiente. El rango intercuartil me dice que es la magnitud de la dispersión del 50% de las observaciones. Si nosotros trabajáramos, y me voy a devolver aquí un poquito, aquí está, si nosotros trabajáramos con los cuartiles, y yo dijera, bueno, es la magnitud del 50%, la dispersión del 50% de las observaciones. Yo donde tengo grupos de observaciones de 50%, en los cuartiles, por ejemplo, primer y segundo cuartil, suman un 50% de las observaciones. Entonces, él me dice, es la diferencia, o sea, es el rango, es la distancia que existe entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Es lo que me dice la definición del estadístico. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué entonces no podría ser, si es la distancia que existe entre un 50% de las observaciones, por qué no sería práctico o por qué no serviría hacerlo
o hallar el rango intercuartil hallando la distancia o la diferencia que hay entre el cuartil 2 y el cuartil 0, por ejemplo. ¿Sí? Y me lo responden por el chat. Es un mensaje privado, pilas. Porque si lo responden bien, pues les pongo un super 5. Si no, pues seguimos intentándolo. Entonces, ya dijimos, es la distancia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Y este rango intercuartil es una alternativa a la sensibilidad del rango común y corriente ante los datos atípicos que se encuentran al principio o al final de los datos. Entonces, ¿por qué el rango intercuartil no más bien podría hallar cuál es la diferencia o cuál es la distancia que existe entre el cuartil 2 y el cuartil 0? Si igual está agrupando un 50% de las observaciones, ¿sí? Porque no es práctico y porque no sirve. Entonces aquí ya empezaron a llegar mensajes. Ya los voy a leer. A ver, tengo dos. Entonces Vanessa me dice lo siguiente. Vanessa, si quieres, profundiza un poco en tu análisis. Y Valentina ya tiene sus 5, porque esa es la respuesta. La respuesta que nos dio Valentina es, y ya se las voy a leer, ya les voy a explicar cuál es. Entonces, si quieren, piensen, yo me voy a quedar en silencio un minutico, mientras ustedes piensan para que tengan la oportunidad de participar. Y Vanessa, si quieres, profundiza más, porque ahí no me quedó claro qué fue lo que me quisiste decir. Y mientras ustedes piensan, yo le voy a bajar el brillo a mi computador porque me está fastidiando. O sea, aquí si lo pongo así, no, ya no veo nada. Dejémoslo aquí. Es que está mucha luz. Listo. Bueno, aquí me llegó otro mensaje. Dice. Vanessa me mandó otro mensaje. Dice. Ok, más o menos, Vanessa. Más o menos te falta un pedacito de la respuesta. Entonces vamos a ponerle aquí a Valentina. Bueno, y Yesenia también más o menos. Entonces, pensé Valentina. Entonces, Vanessa, vamos a poner aquí que más o menos. Yesenia, si quieres, puedes mejorar la respuesta. O sea, no hay necesidad que busquen en libros, ni en internet, ni nada. Simplemente que ustedes asimilen como cuál sería la respuesta. Entonces, Yesenia, más o menos. Ok, Jessica. Jessica también. Jessica también se ganó sus 5. Sus 5 aquí. Sigan pensando. Yo los espero un poquito más. Entonces, hasta ahora Jessica y Valentina tienen sus 5. Vanessa y Yesenia tienen un 2-5. No, mentira. Tienen más o menos la idea. Pero miren los datos y piensen en lo que ya dijimos, que por cierto no les estoy mostrando aquí. Espérense. Ya les muestro estos datos acá. Les pongo estos. Para que ustedes vean. Profe, ¿me puedes repetir otra vez la pregunta? Ya voy. Decimos que el rango intercuartil es la diferencia que existe entre el tercer cuartil y el primer cuartil, ¿sí? Porque equivale a la dispersión que hay dentro del 50% de los datos, dentro de un 50% de los datos. Entonces, ¿por qué si es la distancia que existe o la dispersión que existe en el 50% de las observaciones, yo por qué entonces no resto, no hallo, porque aquí entre el cuartil 0 y el cuartil 2 tengo también un 50% de las observaciones. Entonces, ¿por qué no hallo el rango intercuartil? Porque no es práctico, porque no sirve hallar el rango intercuartil hallando la diferencia entre el cuartil 2 y el cuartil 0, o también entre el cuartil 4 y el cuartil 2, que hay un 50% de las observaciones en esos cuartiles. ¿Por qué no es confiable y por qué no sirve? ¿Y por qué tiene que ser entre el cuartil 3 y el cuartil 1? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser entre esta diferencia entre 3 y el 1? ¿Y por qué no entre el 2 y el 0 o entre el 4 y el 2? Que también hay un 50% de las observaciones.
Esa es la pregunta. Me lo mandan a mí sola, ¿no? Porque si lo mandan a todos ya se pierde la gracia del ejercicio. Entonces aquí Claudia me dice, ¿por qué? Ok. Vanessa va mejorando en la respuesta, pero todavía le falta una cosita a la respuesta. Creo que Vanessa ya. Creo que Vanessa ya porque sí, Vanessa ya también tienes tus 5. Sí, ¿Listo? profe, ya la tercera es la vencida. Dime. La tercera es la vencida, profe. Sí, sí, no, ahí ya quedó bien. Y Yesenia y Claudia me dice, porque el rango busca, ubica. Ok, más o menos, Claudia. Más o menos, y ya les voy a dar la respuesta. ¿Listo? Entonces, ¿nadie más está pensando en algo para no arruinar de pronto su punto de participación? ¿No? Bueno, les voy a decir la respuesta. Resulta que, vamos a ubicarnos con este para explicarles. El rango intercuartil me dice, vamos a hallar, espérense, pongo por aquí el lápiz. El rango intercuartil tiene sí o sí que equivaler a la distancia entre este cuartil y este cuartil de acá, ¿sí? Hay un 50% de las observaciones, sí. El 25% que se encuentra entre el cuartil 2 y el cuartil 1, más el otro 25% que está entre el cuartil 3 y el cuartil 2, 50% acá, ¿listo? Tiene que ser esta área de los datos a los cuales yo le saque el rango intercuartil. ¿Por qué? Porque si lo que yo estoy intentando es solucionar el problema de los datos atípicos y no quedarme con los muy pequeños o los muy grandes, pues aquí en los muy pequeños, si yo hallara la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 0, estaría incluyendo estos datos que están aquí, que están siendo los menores, que son justamente los que me causan el problema de la sensibilidad a los datos atípicos. Y si yo hallara el rango intercuartil hallando la distancia o la diferencia entre el cuartil 4 y el cuartil 2, a pesar de que son 50% de las observaciones, estaría incluyendo estos datos de aquí, que son los mayores. Entonces, si los atípicos son los que se ubican al principio o al final en cuanto son o muy pequeños o muy grandes con respecto a todos que están aquí en el centro, entonces, ¿cómo me libero de ellos? Cada vez que yo voy tendiendo hacia el centro, entonces diríjanse, más o menos piensen en que ustedes van subiendo hacia esta dirección y van bajando hacia esta dirección. Cada vez que ustedes se van aproximando al centro, van llegando como tal a quién, al promedio, a la media, a la mediana, a la moda, a lo que viene a ser la representación del conjunto de datos. Y se van alejando cada vez más y van de los datos atípicos, de los extremos, de los que son muy pequeños o los que son muy grandes. En el histograma, ¿cómo nos moveríamos? Aquí están los muy pequeños, aquí, pequeños. Atípicos porque son menores. Y en esta parte, atípicos porque son mayores. Entonces yo me voy moviendo hacia el centro, me voy moviendo, voy alejándome de esos que hacen que se me distorsionen los valores de la media y del rango como tal. ¿Por qué? Porque los dejo, me olvido de ellos y me voy aproximando cada vez más hacia donde están los que van convergiendo entre ellos, ¿sí? Hacia la media, justamente. Entonces, aquí en la medida que nos vamos aproximando hacia el centro, nos alejamos de los extremos y vamos deshaciéndonos de los datos atípicos, por chiquitos o por grandes, por menores o por mayores, ¿sí? Entonces, por eso es que el rango intercuartil usa para plantearse como tal una alternativa para el 50, para la sensibilidad del rango normal ante los datos atípicos. Entonces dice, no, ya vamos a concentrarnos solamente en los datos que se ubican entre el tercer y el primer cuartil y punto final. Y nos deshacemos de personas muy veloces como Irati o personas muy lenticas como Agustín y José María. ¿Sí? Ahora, aquí yo hallé como tal los cuartiles. Entonces, Irati es el cuartil 0. ¿Sí? Y Agustín es el cuartil 4, porque son los datos mayores y el dato menor. ¿Listo? Ahora, tal cual como yo planteé el ejercicio, ya hoy Valentina, el cuartil 2 viene siendo este
Este viene siendo el cuartil 2, ¿sí? Ivonne viene siendo el cuartil 1 y Lourdes viene siendo el cuartil 3, ¿sí? Es cuartil 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Entonces, si el rango intercuartil va a venir a ser la diferencia entre Lourdes e Ivonne, entonces vendría siendo, estoy teniendo en cuenta solamente esta parte de los datos, donde ya estoy totalmente alejada y estoy descartando los muy veloces, como Irati, inclusive miren que aquí caen Santiago y Valeria, entre los muy veloces, ¿sí? O sea, no son diferentes a Ivonne, pero empiezan a caen dentro de los que no voy a tener en cuenta, inclusive, ¿sí? Javier, por ejemplo, también cae dentro de los que no voy a tener en cuenta. Yo me voy acercando cada vez más a los que van siendo similares y convergiendo, y me deshago de los raros. Así Javier y Valeria, por ejemplo, no sean raros, en cuanto están ubicados en los extremos, los dejo, me deshago de ellos. ¿Listo? Valentina, cuéntame qué me ibas a decir. No, profe, sí te iba a decir eso de, o sea, los datos no se distorsionarían si dejamos, digamos, a esas personas por fuera. No se distorsionan porque ¿qué pasa? Mira que Valeria e Ivonne, por ejemplo, son muy similares entre ellas. Pero entonces, justamente porque son tan similares entre ellas, es que si sacamos a Valeria no pasa nada. Porque Ivonne la estaría representando también. Entonces, no se distorsionan, porque lo que me viene a distorsionar son los que están realmente muy ajenos, muy atípicos. ¿Sí? Entonces puede que aquí tuviera más gente y tuviera uno que tiene 20, otro que tiene 20, otro que tiene 20, otro que tiene 19, 18, y ellos quedarían igual por fuera del rango intercuartil. ¿Sí? De todos modos quedarían por fuera. No sé si contesta tu pregunta. Sí, señora, gracias. Sí, igual, no se distorsionan porque estoy mirando quienes vienen a hacer la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Ahora, podría ocurrir que tuviera que el 10, por ejemplo, se repitiera tanto que yo, y por eso uno tiene que mirar con lupa, se repitiera tanto 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 y alcanzara a entrar el 10 aquí, ahí donde está Ivonne, donde cayera dentro del cuartil 1 el 10. Si se repite mucho 10, 10, 10, 10, 10, cae aquí y entonces yo empiezo a tener un problema. Porque uno de los datos atípicos está siendo, o bueno, ya si se está repitiendo tanto, ya no sería tan atípico. ¿Listo? Entonces, si empieza a repetir 10, 10, 10, 10, 10, 10, tendría dos situaciones. La primera, que el rango intercuartil me falla, porque el dato mínimo es 10, y entonces lo cayó aquí dentro del cuartil 1 y pongo 10. Listo. Entonces, hallo 25 menos 10, me da 15. Entonces, igual me engaño. Igual me engaño porque aquí tengo otras personas que no tienen el rendimiento de 10. Pero, ¿qué otra cosa tengo que analizar? ¿Por qué se repite tanto el 10? Entonces, el 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 es que efectivamente hay varias personas que se demoran 10. Entonces, el 10 ya no es como tal un dato atípico en relación a su baja frecuencia, sino que es un dato típico en relación a que es muy bajito en comparación al resto. ¿Sí? Entonces son dos formas de mirar y uno tiene que pensar, uy, sí, miren que no solamente me bastaba la tendencia central o la posición, hay que mirar otras cosas también que me dan mucha más, me permiten concluir muchas cosas más de mis datos. ¿Sí? Entonces en eso consiste como tal el rango intercuartil. Entonces, si halláramos como tal el rango intercuartil de este ejercicio de nuestros deportistas, el rango normal, sin la solución, nos dio 38 minutos. ¿Sí? Dato máximo Agustín, dato mínimo Irati, 48 menos 10, 38. Pero, si venimos aquí y hallamos el intercuartil, entonces ya cuartil 3 igual 25, el tiempo que se demora Lourdes, y cuartil 1, 21, el tiempo que se demora Ivonne, y ya venimos a tener 4 minutos. Entonces, estos 4 minutos ya vienen a ser algo más aterrizado, algo realmente más representativo de lo que estaba pasando como tal en nuestro conjunto de datos. Entonces ya 4 minuticos, sí. En cambio, miren que anteriormente estábamos juzgando que todos eran muy diferentes entre ellos. O sea, estábamos juzgando a los 13 con referencia a lo que pasaba con ellos 3. Concretamente lo que pasaba con Agustín e Irati. Que realmente ellos no eran lo más representativo. Ellos no eran lo que en realidad estaba ocurriendo. Entonces yo aquí lo pude ver muy sencillo. Yo aquí lo pude ver porque tenía 13 observaciones, pero imagínense en las 16.000 que teníamos, por ejemplo, en la base de datos de las pruebas, a ver, eso es demasiado. Y nos demoraríamos mucho, entonces mirando a ver que si efectivamente tengo que sacar rango intercuartil o no. Ya vamos a darnos cuenta en la próxima clase
que existe una forma de determinar cuáles vienen a ser esos datos atípicos. ¿Cómo hago yo para saber que un dato es atípico, que un dato es distinto, que un dato es ajeno a lo que por lo general está pasando? ¿Sí? Valentina, dime que alzaste otra vez la mano, dime. Sí, profe, ¿qué pasaría si, digamos, en el caso hipotético que estaríamos con el 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 y se nos fuera, ¿cierto? Entrar al otro cuartil. Entonces tendríamos que ya coger todo hasta el cuartil 4 o solo esos cuartiles hasta del 0 al 3. No, si fuera 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 y llegara a ocurrir que el 10 justamente como tenemos ubicados los datos, cae dentro del cuartil 1, porque así pasó, llegó hasta el cuartil 1 los 10, 10, 10, 10, 10, porque mira que se repitió tanto que la posición 10, 10, 10, 10, 10, entonces alcanzó a llegar al cuartil 1. Igual, la estadística dice, no, nada, diferente entre cuartil 3 y cuartil 1, porque la estadística es para manejar grandes volúmenes de datos. Entonces tú no vas a tener ni idea que 10, 10, 10, 10, 10, 10 alcanzó a llegar al cuartil 1, a la posición del cuartil 1. ¿Sí? Entonces tú no lo vas a saber. Tú simplemente vas a confiar en la estadística. Simplemente vas a confiar en ella. ¿Sí? Listo, profe. Entonces no es que se repite mucho el 10, entonces yo cambio y yo digo, no, entonces mejor entre el cuartil 2, el 3 y el 2. No, el rango entre el cuartil es uno solo. Es la diferencia entre cuartil 3 y cuartil 1. Es la medida correspondiente al intercuartil. ¿Sí? Entonces solamente es entre este y este. No se vale, por ejemplo, entre el 4 y el 2. No, tiene que ser siempre cuartil 3 y cuartil 1, justamente por la lógica que les estaba contando. Nos alejamos de los datos atípicos, que es lo que nos vuelve sensible, que es lo que hace sensible el rango. ¿Sí? En ese sentido funciona de esa manera, ¿sí? Y yo les iba a decir otra cosa. ¿Qué era lo que yo les iba a decir? No, ya se los dije. Entonces sí, entonces ven que de esta manera funciona. Ahora, existe una fórmula para yo conocer cuándo un dato es atípico, ¿sí? ¿Qué tanto se tiene que alejar un dato de la media para que yo empiece a decir, es realmente raro, ¿sí? O qué tanto tiene que ser superior a la media para que yo diga, sí, efectivamente está como raro ese dato. Entonces ya vamos a ver más adelante que existe como tal una forma de conocer esos datos atípicos. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el rango, ya les voy a escribir acá, si el rango, por ejemplo, pongámoslo de azul, el rango normal, común y corriente, en otro ejemplo hipotético, el rango me diera, por ejemplo, digamos 4 minutos, por decir algo. 4 minutos, ¿sí? Y el rango intercuartil también se llama intercuartílico. Intercuartil, uy, eso se ve muy feo. Espérense, porque de pronto no entienden luego y me daría pena con ustedes que no entendieran mi letra. Entonces, rango intercuartil. Intercuartil. Listo. Y el rango intercuartil me diera 6 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusión podría yo sacar de acá? Hay alguien que hace la manito y me diga. Entonces, si el rango común y corriente me da 4 minutos y el rango, uy, no, esto está, uy, esto qué error, qué errorazo tan tenaz. No me puede dar menor este que este. Aquí. Listo. Entonces, el rango común y corriente me da 6 y el rango intercuartil me da 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaría pasando? ¿Cuál sería la situación de mis datos en este contexto? Si el rango, dato máximo menos dato mínimo me da 6 y el rango intercuartil me da 4. Bueno, otra persona que nos llama Valentina porque Valentina ya tiene varios puntos. Otra persona. Jessica, Juan Pablo, Claudia, Santiago, Vanessa, Yesenia. ¿Qué estaría pasando en esta situación? Si el rango común y corriente, o sea, este rango, sensible a datos atípicos, este ranguito común y corriente, me diera 6 y el rango intercuartil me diera 4. ¿Qué estaría pasando? Alguien que alce la mano y me diga. Pero ya, ahorita le doy la palabra a Valentina si ninguno más se anima a participar. Ay, ninguno se animó. Bueno, Valentina, entonces cuéntanos qué estaría pasando con nuestros datos.
Pues que los datos máximos y mínimos están muy alejados de como lo central de los datos de la mitad, diría yo. Que están muy alejados. Sí, o sea, puede pasar como en este caso que el dato máximo y el dato mínimo no están muy relacionados con los datos que tenemos en la mitad, creería yo. Ok, bueno. Antes de retroalimentar la respuesta a Valentina. El rango, les aprovecho para contarles esto. El rango se mide en la misma unidad de medida de la variable. Entonces, para mí es fácil saber si el rango es alto o es grande o es pequeño. Si es grande o es pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque si viene expresado en la misma unidad de medida de los datos, yo sé que si estoy midiendo mi tiempo de que nos tomamos recorriendo un velódromo, 6 minutos, pues 6 minutos es poquito. 4 minutos también es poquito, ¿sí? Entonces, eso para que entiendan. Si estoy midiendo edad, entonces el rango se expresa en años. Si estoy midiendo número de hijos, el rango se expresa en número de hijos. Si estoy midiendo kilogramos, el rango se expresa en gramos, ¿sí? Bueno, ¿qué estaría pasando en esta situación? Y yo les voy a decir, no es que estén alejados, como nos dice Valentina, sino que antes, por el contrario, lo que está pasando es que en la muestra hipotética de la cual estamos hablando, en el conjunto de datos, si el rango es 6 y el rango intercuartil es 4, podemos empezar a pensar que no existe tanta diferencia, que no hay datos atípicos, ¿sí? Porque como mucho, los datos atípicos o el dato menor y el dato mayor se están alejando de los centrales como mucho en dos unidades, ¿sí? Porque el rango, entonces dato máximo menos mínimo me dio 6. Y el intercuartil, cuartil 3 menos cuartil 1 me dio 4. Entonces, ¿qué puedo pensar? En el conjunto de datos no había datos atípicos. No había datos atípicos porque los dos rangos me dieron valores similares. Entonces, eso quiere decir que cuando yo me deshice de los extremos, me concentré en el centro y me dio 4. O sea, no me dio tan diferente al rango normal, al rango general, ¿sí? Entonces, cuando me deshice de los extremos, cancelé los atípicos, pero esos atípicos no hicieron que el rango como tal cambiara tantísimo, ¿sí? Pero en cambio, ¿qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, un rango? Ya vamos aquí, entonces vamos a borrar no fuera de 6 minutos, sino que el rango, por ejemplo, fuera 20 minutos, ¿sí? Y el rango intercuartil fuera 4. Entonces yo estaría pensando, sí, aquí cuando ya el rango intercuartil me dio 4, y anteriormente el rango normal, el rango general me había dado 20, yo qué puedo pensar, efectivamente, con hallar este intercuartil, lo que hice fue deshacerme de un dato máximo y un dato mínimo que me estaba inflando el rango como tal, porque había un dato extremo y un dato extremo al final, y no sabemos si un dato extremo al inicio, que hizo que este rango me diera 20. Y cuando yo me deshice de esos extremos, me dio 4. Entonces, en la medida en que el rango y el rango intercuartil sean diferentes, disten entre sí, entonces yo voy a poder pensar que efectivamente eso di o no una solución a los datos atípicos. ¿Existieron los datos atípicos? Si el rango y el rango intercuartil son similares, posiblemente no, ¿sí? Pero si son diferentes y distan mucho entre sí, yo puedo decir como efectivamente lo solucioné. La sensibilidad del rango la solucioné, la sensibilidad del rango a los datos atípicos la solucioné con el rango intercuartil. Entonces, ahí yo ya puedo pensar en esa dirección. ¿Listo? Bueno, no sé si está claro eso, por favor me pueden confirmar. A ver, yo les pregunto por aquí personalmente. Por ejemplo, Claudia, ¿eso sí quedó claro o no? Sí, sí, señora. Ya más claro. Ok, si ustedes no entienden algo, por favor, me lo dicen, porque imagínense yo aquí hable y ustedes, ¿qué será el rango intercuartil? O sea, no importa si es una pregunta que ustedes digan que es boa, o sea, no hay preguntas boas. No piensen así. Bueno, entonces Claudia dice que sí, que ya. ¿Qué nos dices, Jessica? Sí, profe, ya. ¿Será que sí? Es que ¿saben que me pusieron a dudar cuando no me respondieron esto? Que si el rango me daba 6, si el rango intercuartil me daba 4, me pusieron a dudar de si se habían entendido eso. ¿Será que sí? Profe, qué pena. Yo sí, no muy bien, es que se me entrecortó el internet y no escuché la explicación. Ok, entonces Santiago me dice que no, entonces ya voy, Santiago.
Entonces Jessica dijo que más o menos, Claudio dijo que ahora sí. Juan Pablo, Más o menos, profe. ¿y por qué no dicen? Uy, ustedes sí son, por Dios. Y, vale, bueno, Valentina creo que sí. Vanessa, Sí, profe. ¿sí? Ok, ok. Y Yesenia, ¿por qué no has hablado hoy? Me tienes preocupada. No, profe, yo hablé por el chat. Porque, sí. Ay, perdón, que me voy a cambiar aquí un poquito. Entonces sí, Yesenia sí. Nos habló por el chat, pero es que me gusta escucharlos. Bueno, entonces, vamos a explicar para los que, uy, es que si van haciendo las preguntas, ustedes no me preguntan a mí, ustedes sí son chistosos. Bueno, entonces vamos aquí con este. Espérense, le voy a decir descartar lo que escribí. Entonces, sigamos con este ejemplo, dejemos este acá. Bueno, entonces, hemos dicho que el rango como tal, es la distancia o la diferencia que existe entre el dato máximo y el dato mínimo, ¿sí? Entonces, pusimos un ejemplo que era el tiempo que tomaban 13 personas en dar 6 vueltas a un velódromo. Entonces, si yo quisiera hallar el rango de este conjunto de personas, yo diría que es entonces 48 menos 10, porque si el concepto es diferencia entre el dato máximo y el mínimo, entonces el resto, 48 menos 10, y eso me da 38 minutos. Entonces, si yo me quedo con este rango solito, yo puedo empezar a pensar y yo digo, uy, en este grupo de deportistas hay personas con diferentes rendimientos y son son muy dispersos entre sí. ¿Por qué? Porque el rango me queda en 38. O sea, el que más se demoraba se aleja en 38 minutos del que menos se demoraba. Si el rango me hubiera dado, por ejemplo, 2 minutos, yo hubiera dicho, uy, en este grupo de personas hay atletas con rendimientos similares. Porque si la persona que se demora más tiempo, como mucho, se le lleva 2 minutos, al que menos se demora, o sea, el dato máximo menos dato mínimo me da 2 minutos, entonces quiere decir que como mucho se diferencian en dar vueltas en 2 minutos. Uno termina en 8, otro termina en 10. Uno termina en 20 minutos, otro termina en 22. Entonces son muy similares, el máximo y el mínimo, ¿sí? Y en el intermedio de ellos pasan cosas. Otras personas con diferentes rendimientos, pero que están entre 20 y 22, o entre 10 y 48. Entonces, ¿qué pasa? Yo me estoy dando cuenta, aquí tengo 13 observaciones y para mí es muy sencillo ver esto, porque tengo 13, pero en un conjunto de 500, 16.200 observaciones, esto no se puede ver tan fácil, ¿sí? Porque pues no las podemos ver así con lupita, no nos demoramos mucho. Entonces, yo aquí estoy viendo que tengo unos datos que realmente Irati, José María y Agustín no están representando a lo que es la mayoría de las personas, ¿sí? Porque yo digo, no, pero es que ven, estoy viendo que por lo general están demorando entre 20 y 26, otro que se demora 25, uno que se demora 21, entonces como que me estoy dando cuenta que como que no, que Irati, José María y Agustín no me representan lo que realmente está pasando. Y yo estoy concluyendo que son muy diferentes los rendimientos de la mayoría de los deportistas con base en lo que observo de Agustín e Irati. Y la mayoría de los deportistas realmente no distan entre ellos en 38 minutos, sino por ahí entre 6 minutos, la mayoría, porque Santiago se demora 20 y Javier 26, y la mayoría están como rondando estos valores. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando yo concluyo que el rango tiene un problema, y es su sensibilidad ante los datos atípicos, ¿sí? Entonces, un dato típico es un dato que se aleja mucho de lo que viene siendo los otros datos, ¿sí? Entonces, para solucionar este inconveniente, existe el rango intercuartil, ¿sí? Y ese rango intercuartil, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a hallar la distancia que existe, o sea, la diferencia que existe entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, ¿por qué me interesaría a mí hallar la distancia que existe entre el cuartil 3 y el cuartil 1? Entonces ya vengo por acá. Entonces vengo por aquí. Y el cuartil 3 y el cuartil 1 vienen siendo estos valores de aquí. Entonces, ¿qué me dice el rango intercuartil? ¿Cuál es este valor? Réstale este valor. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no podría, por ejemplo, hallar un rango intercuartil diciendo dato cuartil 2 menos cuartil 0? Porque en la medida en que yo tome en cuenta estos valores de aquí, no estoy dando solución al problema que tengo, que es que tengo datos atípicos o datos muy diferentes al resto,
o datos que se alejan a lo que viene siendo la tendencia de la mayoría, que ustedes saben que viene en el centro, ¿sí? Vengan, voy a hacer una cosa. Hagan de cuenta que este histograma les voy a hacer dar una vueltica a sus cabezas. Vengan a ver. ¡Ay, se trabó! Esto. Ah, no. Pongámosle aquí, pongámosle que tenga un fondo blanco. Miren, les voy a hacer voltear sus cabezas. Este histograma está así. Si yo los quisiera observar hacia esta dirección, miren, aquí. Listo. Lo voy a dejar así. Aquí más o menos sería la interpretación. Eso está un poco raro, pero bueno. Entonces, si entonces estoy planteando alejarme de los datos atípicos, o los poco frecuentes que en el histograma están en esta parte de aquí, yo no me puedo quedar trabajando con el cuartil cero. Y si quiero alejarme de los datos que también son atípicos porque son mayores que la mayoría de la tendencia, que la tendencia es la que está aquí en el centro, miren el histograma, la mayoría viene aquí en el centro, ¿sí? Entonces tampoco puedo ubicarme y enfocarme en los mayores, porque lo que me hace que el rango sea sensible es justamente el dato máximo menos el dato mínimo, que son ajenos y diferentes y poco frecuentes con respecto a la mayoría. Entonces yo no puedo quedarme con este mínimo y con este máximo de aquí. Yo mejor me voy a ir moviendo hacia la tendencia, hacia el centro. Porque en la medida en que me muevo hacia el centro, me muevo hacia el centro, voy alejándome, porque eso está organizado de menor a mayor, recuerden, ¿no? Dato mínimo y dato máximo. Entonces van organizados así. Entonces cuando yo me voy moviendo y me voy moviendo y me voy moviendo hacia el centro, me muevo, entonces voy dejando a los datos atípicos fuera. Y me voy concentrando entre los que van presentando las mayores frecuencias. Por eso les pongo el histograma aquí. Voy concentrándome en estos que van siendo repetitivos. Y si van siendo repetitivos, quiere decir que efectivamente me están dando cuenta de lo que está pasando con la mayoría, ¿sí? Entonces, al hallar la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, lo que yo hago es ya despojarme de estos datos atípicos que me causan esa sensibilidad a mi rango. Entonces, simplemente hallo la diferencia entre este y este, que es donde vienen aproximándose a ser los datos centrales, los de mayores frecuencias, los que realmente representan lo que está ocurriendo en mis datos. Entonces, si yo me vengo a mirar eso en mi ejercicio, yo podría decir, listo, hagan de cuenta que ya saqué los cuartiles, y estos son los cuartiles reales. Entonces, este es el cuartil 0, este es el cuartil 4, Agustín, cuartil 4, ¿sí? Ivonne viene siendo el cuartil 1, Paula viene siendo el cuartil 2, y Lourdes viene siendo el cuartil 3. Entonces, si yo quisiera sacar el rango intercuartil, entonces digo, bueno, cuartil 3 menos cuartil 1, o sea, 25, que es Lourdes, menos 21, o sea, 4. Cuando yo saqué el rango común y corriente, el rango, ya no el intercuartil, sino el rango general, yo tuve que haber restado 48 menos 10, y esto me dio que era 38, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me ubico en el intercuartil, yo solamente estoy teniendo en cuenta a estas personas de acá, solamente a estas, ¿sí? ¿Que estas quiénes van a ser? Las que en el histograma de frecuencias van a estar en esta parte central, ¿sí? Cuartil 1 y cuartil 3, miren acá, vienen estando en esta parte central de los datos. Entonces ya me deshice de estos que son poco frecuentes y que son atípicos y que me causan justamente la sensibilidad de que me llevan a concluir erróneamente que en verdad la diferencia entre mis deportistas es de 38 minutos. Pues 38 minutos entre Agustín e Irati, que son los más, como que los más diferentes a todos, los más lentos o la más veloz. Entonces, lo que está pasando para la mayoría, es lo que yo quiero saber con la estadística, qué pasa con la mayoría, la ciencia de las masas, es mirar, entonces, qué pasa con la mayoría, qué tanto dista el dato máximo del dato mínimo, pero de la mayoría, no de todos, porque si los evalúo a todos, pues ya tengo el dato típico de Agustín e Irati. Entonces, yo digo 25 menos 21, que son los datos que ya vienen convergiendo hacia el centro, que van siendo repetitivos. Si son repetitivos es porque representan a la mayoría. Entonces me da que es 4. Y si yo digo que el rango intercuartil o la diferencia que existen por lo general entre mis deportistas es de 4 minutos, yo ya no estoy mintiendo, porque eso es lo que pasa para la mayoría, que la mayoría está englobada en esta parte de acá, ¿sí?
Entonces, Agustín e Irati no son una mayoría. Son una persona muy rápida, perdón, una persona muy rápida o una persona muy lenta. Y yo estoy concluyendo que por lo general en mi grupo, cuando miro el rango, por lo general en mi grupo, si miras solamente el rango, concluiría que efectivamente en este grupo de personas hay mucha variabilidad en cuanto al tiempo de recorrido del velódromo. Pero estoy concluyendo para todos a partir de Agustín e Irati, que son los más raros, ¿sí? O el más lento o el más rápido. Entonces, este 38 no es representativo de lo que realmente está pasando, de lo que le pasa a la mayoría. Y para yo mirar qué pasa a la mayoría, entonces ya me vengo y me enfoco en el cuartil 3 y en el cuartil 1, donde están los de mayores frecuencias, porque nuevamente viene el histograma. Si me alejo de las colas, me aproximo al centro, o sea, aquí me aproximo al centro, voy dejando de lado los atípicos y voy llegando a los de mayores frecuencias, a los que representan a la mayoría de las personas, que es lo que a mí concretamente me interesa, ¿sí? Entonces, por eso les preguntaba, si yo tengo una situación en la cual el rango me da 38, el intercuartil me da 4, yo digo, uy, sí, con el intercuartil logré deshacerme de los atípicos, ¿sí? Pero si tengo un rango que me da 6 y un rango intercuartil que me da 4, ¿yo qué puedo pensar? Pues en mi conjunto de datos no había datos atípicos, no había datos extremos. No había, por ejemplo, una persona que se demorara o mucho o muy poquito, sino que todos eran más o menos similares entre ellos. Aquí les voy a poner el ejemplo con los datos que tenemos acá. Entonces, miren, supónganse que en este ejercicio realmente hasta aquí venían los datos. Entonces, 20 y 26. Pero que José María en realidad se demoró 26 y que Agustín en realidad se demoró 26. Y que Irati no se demoró 10, sino que se demoró 19. ¿Listo? Si yo viniera ya el rango con la situación morada, no con la roja, sino con la morada, que es la hipotética nueva, ¿cuál vendría siendo el rango? Vendría siendo 26 menos 19. ¿Y cuánto nos daría eso? 7, profe. Espérense que se me perdió mi cosito, me daría 7, ¿sí? El rango normal, el general, el dato máximo menos el mínimo, me daría 7. Y si yo hallara el rango intercuartil, entonces seguiría siendo este el cuartil 1, este seguiría siendo el cuartil 2 en cuanto a la posición de los datos no ha cambiado, cuartil 3, ¿sí? Entonces, ¿qué haría yo? Entonces, cuartil 3 menos cuartil 1 es lo mismo que decir 25 menos 21 igual 4, rango intercuartil. Entonces, fíjense que el 7 y el 4 no son muy diferentes entre ellos, no distan mucho. Entonces, ¿qué podía yo concluir si la situación no fue la roja, sino la morada? Que en mi conjunto de datos no había datos atípicos, porque cuando ya el rango común y corriente me dio 7 y el intercuartil me dio 4 minutos, aquí 7 minutos y 4 minutos. Entonces, pues, no, sí, efectivamente, cuando ya el rango intercuartil no me dio tan diferente a lo que era el rango. Entonces, me deshice de unos datos que estaban siendo mayores o menores en alguna medida, ¿sí? Pero no eran tan mayores ni tan menores como en la situación roja que había aquí. Entonces, si el rango y el rango intercuartil distan, o sea, son muy diferentes entre sí, yo puedo decir, sí, efectivamente, con el intercuartil me deshice de los atípicos y solucioné el problema de la distorsión de los datos. Pero cuando el rango y el rango intercuartil son muy similares, yo puedo concluir que no había datos atípicos que eliminar, sino que simplemente me deshice de unos cuantos datos que eran mayores o menores en alguna medida, pero no me estaban afectando como tal la interpretación de los datos, como en esta situación. Y esa es la explicación. Entonces, no sé si ya quedó más claro o si todavía presenta fallas la explicación. Entonces, Juan Pablo, que fue el que me preguntó ahorita. ¿Cómo la ves, Juan Pablo? Bien, profe, sí, señora. ¿De interiorizar otro poquito? Yo creo que así ya está, ya lo entendí un ¿Será que poquito sí? más. ¿Será que sí? ¿Y qué nos dice, por ejemplo, Jessica, o no, Santiago, que fue el que me preguntó en un principio? Santiago fue el valiente, que dijo, profe, no entendí. Santiago. Ya, profe, está súper claro. Bueno, espero que sea verdad, ¿no? Espero que sea verdad. ¿Y Sí, Jessica? sí, ¿Qué sí. tal? Ok. ¿Y Jessica? Sí, profe, ya, súper claro. Eso espero, señoras y señoritas, porque imagínense ustedes, sí, súper bien. Y bueno, listo. Entonces, hasta aquí, fíjense cuánto falta para las
Listo. Yo creo que por ahora podemos dejar acá, porque esta parte de la desviación estándar quiero, o sea, no quisiera dejarla como inconclusa, porque para hablar de la desviación estándar, sí. Para hablar de la desviación estándar tengo que hablar de la varianza y de la desviación media. ¿Listo? Entonces, ese tema prefiero abarcarlo en una clase completa porque no quisiera que quedaran como la próxima clase. Ay, quedó que hemos hablado de la desviación estándar. Entonces, importante para la próxima clase tener en cuenta que empecemos a hablar sobre las medidas de dispersión. ¿Listo? Y hablamos de que, y que ya nos dimos cuenta que efectivamente no nos podemos quedar solitos con la tendencia central o las medidas de posición, que son importantes, sí. Que nos llevan a concluir cosas de los datos, sí, también, ¿sí? Pero hay que complementarlas con las medidas de dispersión. Y vamos a darnos cuenta que cuando hablemos de las medidas de dispersión, luego podemos hablar de las otras que ya nos quedan al final, que son las de asimetría, que ya la vimos por encimita, la de kurtosis y las de asociación lineal. Y con eso ya quedamos súper bien en cuanto a medidas estadísticas, que es como tal lo que enseñamos en el curso de estadística descriptiva, estadística básica. Las medidas estadísticas que nos dan a conocer el comportamiento de un conjunto de datos. Entonces, cada una es importante porque cada una nos arroja información diferente de los datos y cada tipo de medidas se van complementando entre sí. Entonces, las de tendencia central se complementan con las de posición y las de posición y tendencia central se complementan con las de dispersión. O sea, todas van haciéndonos conseguir análisis mejores de los datos y conocer mucho mejor a profundidad el conjunto de datos. Entonces, todas son importantes y todas dicen cosas diferentes. ¿Listo? Entonces, es importante tenerlas bien en claro. Y las que vimos hoy, empezamos a son las de dispersión y empezamos con el rango, pues diciendo que son de dispersión porque nos muestran qué tanta variabilidad existe dentro de nuestro conjunto de datos. Entonces, si la tendencia central nos mostraba hacia dónde se van los datos, la dispersión nos dice, bueno, tienden hacia un valor, pero no todos son iguales. Y en cuanto no todos son iguales, son diferentes. ¿Qué tan diferentes son los datos? Eso es lo que nos van a decir las medidas de dispersión. ¿Sí? Y dijimos, son rango intercuartil y desviación estándar. Son las principales medidas de dispersión. ¿Listo? Entonces, la próxima clase, en esta clase abordamos como tal rango y rango intercuartil. Y la próxima clase solo hablaremos de las otras que ya nos quedaría para hablar de temas de dispersión. ¿Listo? No sé si alguno tiene preguntas hasta este momento. O qué opinan, o qué dicen. O ya quedó todo claro. Con la última explicación que dimos. Que nadie me iba a preguntar. Ay. ¿Sí? ¿Listo? Sí, ya, profe, claro. Sí, Eso espero. profe. Eso espero, jóvenes. Eso espero, señoras y señoritas. Bueno, entonces, voy a detener la grabación. Bueno, antes de nada. Entonces, para la próxima clase no vamos a tener entrega de nada ni nada, porque pues ya saquemos las notas de este segundo corte. Y entonces, ¿para qué? Sí, para que descansen un poquito, porque ya hemos tenido pues todas las veces tarea. Entonces, para que ya descansen de las tareas. Y entonces la próxima clase empezamos como tal ya con la otra parte de la explicación. ¿Listo? Listo, profe. ¿Listo? Bueno, yo no sé, yo me acuerdo que la vez pasada, no me acuerdo si les dije, con ustedes hicimos la evaluación docente, ¿cierto? Creo que sí. Sí, profe. Y si no, pues háganla porque creo que está bajita la participación. No, creo que sí la hicimos. Y que inclusive les dije que me mostraron el pantallazo, ¿se acuerdan? Pero finalmente les dije que no, que porque eso era muy feo. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, el que no la haya hecho, por favor, hágala porque es importante para la facultad tener como esos registros, ¿listo? Y bueno, pues nada, entonces nos veríamos la próxima clase, ¿listo? Vale, profe, gracias. Listo, profe. Bueno, cuídense gracias. mucho. Chao. Espero que sus familias estén Chao, bien. profe. Chao, profe. Gracias, Chao. igualmente, profe. Listo, dale, profe, gracias. Chao, cuídense mucho. Chao. Chao. ¿Cómo hago para detener esto? Por aquí.